Amigos y amigas del Arriero, nos encontramos una vez más acá en las instalaciones de La Mula para una nueva entrevista, y el día de hoy vamos a conversar con Rafael Vega Centeno, arqueólogo y editor del libro Repensar el Antiguo Perú, aportes desde la arqueología, un libro publicado por los fondos editoriales de la Pontificia Universidad Católica del Perú y del Instituto de Estudios Peruanos, que trae muchas novedades sobre lo que está produciendo actualmente la arqueología peruana, y no solo son novedades, sino también plantean polémicas y cuestionamientos a ciertas verdades que han estado instaladas en la arqueología peruana durante décadas. Bueno, sobre eso vamos a hablar con Rafael. Rafael, un gusto. Un gustazo, Javier. Rafael, el libro Repensar el Antiguo Perú es un compendio de ponencias de un congreso que se hizo hace 7 años, si no me equivoco, 2012. Sí. 2012, y donde se hace un recorrido por diversos temas que están en investigación en el campo de la arqueología. ¿Nos puedes contar un poco primero la historia del libro y por qué además el título? ¿No? ¿Qué quiere decir repensar el Antiguo Perú en el siglo XXI además? Mira, todo comenzó efectivamente dentro del Congreso Nacional de Historia que se hizo en San Marcos el 2012. Allí Francisco Quirós me pidió que organizara la mesa o el simposio de Perú prehispánico, así se llamaba. Y no me entusiasmaba mucho la idea de hacer ese típico simposio donde la gente llega y presenta simplemente sus nuevos datos, ¿no? No sé, pues un nuevo repertorio alfarero en el sitio X del Valle Tal, en la parte alta a la derecha, cosas así. ¿Qué es lo habitual en los simposios? Es cuando simplemente dices, el tema es Perú prehispánico y como que venga el que venga. Lo que hice fue entonces convencer a varios colegas, con las artes más nobles y las más viles, de que presentaran, ya que yo conocía a varios que tenían investigaciones y posiciones, ideas y planteamientos más o menos fuertes, en algunos casos polémicos, sobre cierta época o sobre cierta cultura, que presentaran un estado de la cuestión crítico y una propuesta si la había. Y es así como se fueron juntando varios, algunos aceptaron, otros resignaron, me hubiera gustado la verdad tenerlos acá. El simposio salió bien, salió con mucho éxito, con buenos comentarios, y ahí dijimos, ¿qué tal si lo publicamos? Paco Quirós fue bastante transparente. San Marcos, digamos, el Congreso no tenía los recursos salvo para editarnos un CD. Comenzamos el peregrinaje de la publicación, tocando varias casas, y llegamos hasta el IEP, lo sometieron a evaluación, salió bien librado de la evaluación, y en el camino de buscar los fondos para, digamos, apurar la publicación, entró a taller de la Universidad Católica, pero en esta historia fueron 5 años. Bueno, como suele suceder con las publicaciones, sobre todo de ese tipo de textos que además supongo que han implicado un gran trabajo de edición por la complejidad de los temas y porque el lenguaje de los arqueólogos, y yo he revisado el libro, a veces puede ser excesivamente técnico, bueno, para iniciados, finalmente son textos de discusión en un congreso. Pero hay algo que tú has dicho que me parece muy importante y que además recoge también Gabriel Ramón, porque este libro tiene un comentario final de un arqueólogo que mira críticamente las ponencias, y él dice: acá se está dialogando con la historia de la arqueología, o sea, no es simplemente, como tú has dicho, contar en qué estado está una investigación, sino una mirada crítica, y entonces uno vuelve a ver citados en casi todos los artículos a varios de los clásicos, desde Tello, Ule, Lanning, Valcárcel mismo, Lumbreras, ¿no? Y a todos les cae un poco de esta nueva mirada de la arqueología. Son varios temas, pero
qué es lo que tú consideras que aporte el libro como conjunto antes de pasar a las secciones? Yo creo que aporta, si algo tiene en común una línea conductora, es que todos los colegas que ahí escriben somos básicamente peruanos, formados en San Marcos y en la Universidad Católica, y más o menos ahí vamos con la edad. Por eso es que Martín Tanaka el domingo dijo que sin querer esto parece una suerte de manifiesto generacional. Un poco pretencioso de parte de nosotros decir es un manifiesto generacional, una cosa así. Por otro lado, no todos los colegas con ideas interesantes de nuestra generación están en este libro. Podríamos decir que podremos ser representativos de una generación, pero no somos definitivamente toda la generación. Eso yo creo que le da una línea conectora, ¿no? Y en segundo lugar, yo creo que hay, bueno, es una cosa que exigí como editor, una revisión crítica no significa ser simplemente iconoclastas o descalificar a priori todo lo hecho, sino justamente el matiz que se quería era reconocer lo avanzado. Evidentemente, gracias a todo lo trabajado hasta ahora, es que ninguno de nosotros en los artículos parte de cero, pero sobre ese reconocimiento, plantear qué cosas se pueden revisar. Por eso era la idea del repensar, no es simplemente refutar todo lo hecho anterior, sino es hagamos una pausa, veamos si todas las cosas que creemos como verdades así ya dadas se podrían ver de otra mirada. Y el subtítulo reconoce una cosa que a veces nos olvidamos los arqueólogos, y es que el antiguo Perú no es exclusividad de los arqueólogos, por eso es aportes desde la arqueología, es un reconocimiento tácito de que desde otras disciplinas también se aporta. Ahora, hay dos cosas que a mí me llaman la atención en estas relecturas, ¿no? Hay un tema que tiene que ver con una crítica a ciertos modelos teóricos que estaban, entre comillas, de moda en determinados momentos y que impregnaron de alguna manera las interpretaciones que se iban elaborando a partir de los descubrimientos o de la revisión de colecciones, por un lado. Pero también hay una mirada, una revisión a partir de lo que, no sé desde hace cuánto tiempo se hace, pero una serie de técnicas, como ejemplo el tema del ADN, ¿no? O los análisis paleoambientales, ¿no? Son como dos entradas, una crítica desde el lado de, bueno, las teorías no necesariamente corresponden con la realidad, pero también un lado de, bueno, la disciplina ha avanzado y tiene un instrumental mucho mayor al que tenían los investigadores de hace 30, 40 o más atrás todavía, ¿no? No, sí, definitivamente. Mira, quizás la mayor crítica que hay en varios artículos, no en todos, eso es interesante, no hay una posición militante de todos, podemos ver ahí matices bien marcados, es a cómo toda la segunda mitad del siglo XX se consolidó, no solamente aquí en el Perú, sino en general a nivel continental, una forma de entender la complejidad social y política, donde fundamentalmente todo se hacía desde el enfoque de la centralización del poder. Y, por otro lado, donde era muy común asociar las conocidas culturas como entidades políticas. Las que nos enseñaron en el colegio, digamos. Claro, entonces era, Chavín era los sacerdotes de Chavín que gobernaban de Chavín, ¿no? Lo mochica, la cultura mochica era casi la nación mochica con su capital en tal lugar, tal otra cultura con su capital en tal lugar. Entonces casi era un esquema muy parecido al modelo del Estado-Nación, extrapolado. Claro. Y varios de los textos justamente forman parte de una reflexión crítica que se está haciendo a nivel mundial de, una vez más, el término sale, repensar lo que es cultura y qué cosa hay detrás de una cultura material. Y, a ver, spoilando un poco los textos, ¿no? Sí, claro. Está la idea de que algo como Mochica no es simplemente una unidad monolítica, sino puede ser un conjunto de unidades políticas, reinos, señoríos, curacascos de diferentes escalas, que lo único que tienen en común es que están compartiendo una suerte de discurso simbólico, ¿no? Pero que son políticamente totalmente autónomos, cada uno tiene su propia historia, quizás diferentes modalidades de organización, ¿no? Y eso, digamos, se ve también para el artículo que habla sobre Chavín,
el artículo que habla sobre la época asociada con Caral, ¿no? Romper ese esquema de en cada espacio hay un centro con su periferia y sus límites bien marcados. Claro, que eso además cuando uno piensa en Chavín, inmediatamente asocia a Tello, ¿no? Casi que la asociación es inmediata en la mente, supongo, la mayoría de los peruanos, ¿no? Y esta idea de Chavín como un foco, ¿no? Que luego fue criticada, ¿no? En la historia de la arqueología, pero también cuando uno escucha o revisa algunas relecturas sobre el tema de Caral, también solo los trabajos de Shadi, pero en general siempre como que queremos buscar, ya esto va más allá de los arqueólogos, ¿no? Como que los focos a partir de los cuales se expande una suerte de la civilización, la cultura, ¿no? Y eso parece que no ha sido así en el caso de nuestro territorio, no sé si por la complejidad de nuestro territorio o por otros procesos. En realidad no ha sido así en ninguna parte. Cuando uno ve bien el surgimiento de la civilización en Mesopotamia, en Egipto, en Mesoamérica, en ningún lugar está el foco donde surgió la civilización. En todo caso, la civilización es producto de varios puntos contemporáneos, convergentes, y en la dinámica de cómo interactúas entre ellos se va forjando una civilización. Pero por otro lado es cierto que yo estuve hace poco en un evento donde el público tenía en gran parte era público docente del magisterio, ¿no? Y cuando algún colega cuestionaba a Chavín como el foco de la civilización o a Caral como el foco de la civilización, la interpelación del público, bueno, entonces, ¿cuál es? ¿No? Claro, como que es un paradigma muy, muy fuerte de claro, que tiene que haber el origen geográfico y el origen de lo más antiguo para poder empezar a entender cómo surge el resto. O sea, es una mirada muy evolucionista y decimonónica finalmente esa, ¿no es cierto? O sea, no sé si me equivoco, pero esta idea del faro porque, como te digo, va más allá de la cultura material, siempre esta idea de que hay un faro que ilumina al resto y que se expande a partir de ese foco, ¿no? Y hay un resto que es básicamente receptivo. Pasivo, digamos, Sí, ¿no? sí, sí. Ahora, hay una crítica también que hace al final del libro Gabriel Ramón que me llamó la atención, que es, porque mi pregunta es si es posible hacerlo de otra manera, donde dice, esta es una mirada siempre desde la cultura material de la élite, de alguna manera. Sí, sí. Entonces, claro, yo me preguntaba, ¿es posible, porque normalmente lo que se ha conservado tiende a ser esa cultura, o me estoy equivocando ahí en...? Porque normalmente son los restos de los personajes más importantes los que se conservan, no sé. Bueno, permíteme, como un paréntesis, si alguien pudiera estar pensando que con este libro se quiere decir que hay una nueva verdad, lean el último texto de Gabriel Ramón, que básicamente nos saca la mugre a todos, sí. Como decir que seguimos, o sea, el espíritu es, esto sigue abierto, claro, a la polémica, abierto, ¿no? Sí. Por otro lado, lo que pasa es que hay dos mitades. Es cierto que, como en toda sociedad, la producción de cultura material es más dinámica, más intensa, con mayor inversión de materiales para ese ámbito que llamamos de la élite. Por ese lado, sí es cierto que hay una mayor ventaja, confort, si tú quieres, del arqueólogo, va hacia lo visible. Cuando yo estudié sitios del arcaico tardío en el Valle de Fortaleza, en Paramonga, en superficie solo se ve aquel sitio que tenía una pirámide. Claro. ¿Ya? Ahora, excavas y alrededor está el asentamiento, pero en superficie no lo ves. A lo que voy es entonces, sí hay una suerte de mayor accesibilidad de eso, pero también es cierto que pagamos o somos herederos de esta orientación, no sé si llamarlo ideológica, de lo culturalmente trascendente, relevante, está a nivel de las élites. Que además pareciera, porque tú lo dices, me parece en la introducción, siempre esta idea, también Gabriel lo dice al final, o sea, lo arqueológico en el discurso oficial del Estado, de los medios, siempre va hacia el gran descubrimiento y siempre se quiere asociar el gran descubrimiento a algún gran personaje. Lo del señor de Zipán en eso es clarísimo. O sea, sí. Entonces es como que también la arqueología termina atrapada en
en esa demanda, digamos, de alguna manera, desde la escena oficial. No sé si... Claro, la coyuntura actual es que efectivamente la arqueología ahora le sucede algo muy raro. Todo el mundo quiere, bueno, no todo el mundo, pero un sector importante del sector privado empieza a invertir en sitios arqueológicos y su puesta en valor. El Estado, o sea, lo que México hizo desde la década del 60, o antes inclusive con Claro. Porfirio Díaz, recién lo hace desde el 2006, creo, que es invertir directamente en puesta en valor de monumentos. Claro, te refieres ¿No? al Estado peruano. Así es. Claro. ¿Ya? Zipán fue un punto de quiebre donde, en primer lugar, ¿no?, las tumbas que se sabía que existían, pero asumimos que todas estaban huaqueadas, de repente aparece una que está intacta, ¿no? Y es visibilizar, se empieza a crear una arqueología de personajes, ¿no? El señor Zipán, la señora de Cava, pero todos son siempre estos personajes de la élite. Ahora, son menos conocidos, pero hay trabajos interesantísimos de comunidades rurales mochica, de asentamientos comunales del periodo formativo, que han dado, digamos, buenos indicios de cómo sí se puede hacer esa arqueología de todo el espectro social, no solo de la élite. Pero es que no son los que van a ser patrocinados ni por el Estado, ni por estas empresas como la Bacus o la Fundación Vice, porque no va a salir algo pues espectacular en términos Claro, de no hay algo logro monumental artístico. o Así es. artístico, como también hay toda una línea Sí. vinculada al arte, ¿no? Entonces, por ese lado, la arqueóloga y el arqueólogo se ven, digamos, en este desafío de, todos decimos en el discurso de que hay que estudiar a la población común, hay que estudiar todo ese segmento de la sociedad, pero ¿cuál es el respaldo que tienes para hacerlo? Porque la investigación arqueológica es cara. Es cara y inclusive cada vez más no haces ese tipo de estudios sin una batería de técnicas de laboratorio que te respalden. Claro, ¿qué es Para lo que te análisis de planteaba? Las nuevas polen, técnicas, ¿no? sí, análisis de polen, análisis de ADN, análisis de fitolitos, y todo eso va haciendo que la investigación adquiera costos adicionales. Solo para tener una idea, porque yo de verdad no tengo la más mínima idea, pero ¿cuánto cuesta una investigación, no sé, como las que tú has hecho, o cuánto debería costar si uno lo hiciera con todo lo que... Solo te doy un ejemplo. Una muestra de análisis de carbono 14 te cuesta $350. Una muestra. Una muestra. Y tú deberías pensar un mínimo de 10 si quieres fechar un sitio con seguridad. Ahí van 3.500. Aquí en el Perú, en Cayetano Heredia, una muestra de polen está en $80. Si tú quieres tener varias, una cosa más o menos confiable, unas 20 muestras, ahí vamos a tener de $1.600. Ahí solamente con 2 análisis ya tienes $5.000, ¿no? Un mes de trabajo en campo con 5 trabajadores, ¿no? Depende, generalmente si trabajas en Lima, hasta donde yo tengo entendido, el pago para el trabajador en Lima se homologa con construcción civil. Entonces ahí creo que está en 1.200, Ya, bueno, 400, ya va subiendo. Al final estamos hablando de unos 70.000 soles, 100.000 soles, y hasta ahí solo has excavado, no has hecho, digamos, conservación, puesta en valor, donde ahí se debe hacer. Es una cosa cara. Claro, entonces eso limita por un lado el interés de quien lo financia, que está buscando algo que mostrar, supongo, y el interés que puede ser del arqueólogo se tiene que quedar en un espacio más limitado. Pero eso sería como eximirnos a los arqueólogos, o sea, si bien existe, su sería como eximirlos de ¿cuál es la qué voy a hacer responsabilidad? porque no tengo Claro, plata. claro. No, también hay una orientación. Estudiamos y nos encanta estudiar acerca de los frisos mochica, la tumba de Zipán, la cerámica más glamorosa, sentarte en el laboratorio a ver la cerámica del común, o excavar casas de quincha. Si bien declarativamente todo el mundo decimos es importante, ¿no? Nadie está muy interesado en hacerlo. Porque es difícil, porque es frágil, ¿no? Y porque si quieres decir algo interesante, requieres un esfuerzo que a veces nos cuesta, que es de tener un enfoque interdisciplinario, incorporar otras disciplinas que te ayuden a reconstruir información. Somos una ciencia que es interdisciplinaria por necesidad, no es simplemente por vocación, no. Si no interactúas con la geología, con la biología, con la bioantropología,
a estas alturas tu trabajo sería muy pobre. O sea, hace 30 o 40 años, ok, no habían las relaciones, ahora sí las hay. Antes podía decir, no puedes hacer análisis de polen porque hay que exportar la muestra, no sé, pues a Texas y sale muy caro. No, ahora lo hace Cayetano. Claro, claro, ya no hay excusa, no hay tanta excusa. Ahora, hay algunos temas que quería preguntarte, ¿no? Porque hay, cuando uno revisa pues, los textos escolares, yo tengo un hijo todavía en el colegio, ¿no? Si bien hay algunos elementos que se han ido incorporando, o sea, Caral ya aparece en los textos escolares, y el señor Zipán también, sin embargo, claro, básicamente lo que se les enseña es, bueno, se les enseña justamente toda la dimensión monumental y algunas verdades que, por lo que uno plantea el texto, están en cuestión. Entonces, por ejemplo, todo este gran debate sobre Wari, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que trae el libro sobre el tema Wari que en un momento pues era visto como el... Claro, ahí por ejemplo lo que hace el autor que trabaja el tema Wari, que es Rafael Segura, dice, hay que trascender el debate de ¿fue o no fue un imperio? Convengamos que, llamémosle imperio, hay una fuerza política expansiva. Ok, no hemos dicho nada porque, por lo general en el mundo, esas fuerzas expansivas no tienen una estructura digamos, administrativa monolítica, sino que se van adaptando región tras región. Lo hicieron los romanos, en general cualquier imperio, los incas también. Entonces, que están, hay un caso, el artículo sobre el Colesuyo, como... Así es. ¿no? Hay una administración de la élite local en relación a la fuerza política expansiva, que en ese caso son los incas, ¿no? Entonces un poco decir, y bueno, Segura lo trajo para la costa central, decir que es en la época Wari y que Wari existe como imperio, no me termina diciendo nada más, porque de lo que se trata es de ver y cómo es que esa fuerza se articuló con lo que existía acá, ¿no? Un dominio directo, indirecto, una alianza, y si fuera una alianza hay un tipo de intercambio, ¿qué cosas intercambiaban? Entonces, un poco como la propuesta es, hay que trascender ese debate dicotómico de fue o no fue, y ver mejor cómo es que se están articulando. Claro, porque detrás de la idea del imperio hay la idea de un predominio de todas las manifestaciones materiales y los estudios el estudio que estamos comentando, ¿no? El texto que estamos comentando, te muestra, bueno, que no eran los predominantes, ¿no? Claro. Que los materiales Wari no eran los predominantes y que hay una diversidad. Porque claro, lo que uno al leer, y claro, Martín Talanga de alguna manera lo plantea también en su columna sobre el libro, en la reseña que ha hecho, lo plantea creo que desde una mirada más política, pero lo que uno ve es que lo que tú tienes es una enorme complejidad y diversidad de relaciones de arriba a abajo y de abajo arriba, que son las que no queremos ver a veces en estas grandes interpretaciones. Una de las cosas que varios autores mencionan es esta traducción del inglés al castellano que parece horrible, agencia. Sí. Pero en fin, hasta que no tengamos una forma más elegante de decirlo, habrá que usarla, de que los supuestos sectores subordinados están permanentemente negociando. Hay lo que se llama las élites intermedias, locales, que bueno, llegan las fuerzas expansivas y negocian con ellos, se acomodan con ellos. Está también, por otro lado, hay una cosa que Martín señala como que aparece entonces un universo andino muy fragmentado. El problema es que la palabra fragmentado tiene esa connotación de, digamos... De algo que debería estar unido y no lo está. Previamente. Es que a diferencia de lo que llamamos ahora Perú, que es un Estado-nación, que por definición debería estar unido, no fragmentado, lo que hay en el Perú antiguo es un universo. El mundo andino es eso, es un mundo. Entonces, simplemente que es un mundo diverso, donde la identidad básica de cualquier individuo es su etnia. Inclusive alguien que está en Lambayeque bajo la hegemonía de lo que se llama Sicán, ya sabe que es más o menos, sabe que él es un tucume, un cinto o un coyique, y después vendrán los chimú, pero su identidad será siempre la misma, y vendrán los incas, serán la misma, y vendrán los españoles, serán siempre la misma, ¿no? O sea, de alguna manera Macera tenía razón en esta cita que hace Gabriel, ¿no? O sea, hemos tratado de meter en un esquema conceptual, como tú dijiste hace un momento, ¿no? Mirando desde el Estado-Nación, que supuestamente existe, ¿no? Además, ¿no?
hemos tratado de colocar a todas estas piezas, que además, claro, son fragmentos en otro sentido, ¿no? Porque lo que tenemos son pequeños fragmentos de lo que fue la vida de estos pueblos, pero los hemos tratado de colocar respondiendo a un patrón que no corresponde, digamos, ¿no? Ahora, aunque suene mal de muchos consuelo de tontos, esto pasó en todo el mundo. O sea, claro, los franceses también agarrar a los galos, y que eran los antiguos franceses, claro, y singularizarlos de otros tipos de celtas, que esos podrían ser ingleses, se hizo lo mismo. claro, porque sí, justamente quería comentar eso, porque no es que entonces es como que nuestro sino como nación o como territorio es el fragmento, ¿no? No, pues. y no es una excepcionalidad peruana, eso es lo que me estás diciendo. Hasta cierto punto, como decía Benedict Anderson, ¿no? Los estados-nación, que son formaciones muy singulares del siglo XX, algo del siglo XIX, siglo XX, todos quieren crear un discurso de trascendencia en el tiempo, ¿no? De coherencia. Bueno, decimos Antiguo Perú, ahí ya estamos metiendo contrabando. Hay una toma En realidad ahí es, básicamente eso era... un homenaje a Valcárcel. A todos aquellos que querían despercudirse de la palabra prehispánico, Uh-huh. ¿no? O sea, definición por negación. Digamos, casi como el esquema de edad antigua, edad media, edad moderna, podemos tener un Perú antiguo, Perú virreinal, Perú republicano. Pero, digamos, buscar un término, o sea, asumamos, ok, hemos dicho que el hombre de Paiján es un antiguo peruano, ¿no? Pero no lo llamamos prehispánico, pues entonces, digamos, asumamos que esto tiene cierta ubicación temporal, es lo más antiguo, en una línea de continuidad, y a partir de ahí tratemos de ver qué cosas hay en común o no. Nos han hecho ya por internet una crítica, para ser antiguo Perú aquí no hay Amazonía, y la crítica es totalmente justificada. Ahora, en parte porque, debo decir, no voy a decir el nombre para no echarlo, pero le pedí a un colega que trabajaba en Amazonía para que participe, me resignó, no pudo participar porque tenía razones, sí, pero el libro cojea por esa parte. Claro, porque Perú antiguo en el libro acaba en el Bajo Utcubamba, digamos, eso es lo más, ¿no? La cuenca del Guayá, ¿no? Y claro, cuando uno ve, por ejemplo, los artículos sobre el altiplano, que es un proceso muy singular, también uno ve un poco el vacío y dice, bueno, pero tenían la Amazonía, estaba ahí además, ¿no? Prácticamente sí. Carabaya, Sandia, que es lo que se llama la selva de Puno, ¿no? En compensación puedo decir de que inclusive varias regiones importantes del área andina no estaban en este texto. En fin, hemos juntado lo que se ha podido, pero sí que no es un compendio, digamos, de toda la historia del Antiguo Perú para de nada. Bueno, amigos, quiero agradecerle a Rafael por esta conversación. Hemos aprendido en estos minutos algo más sobre lo que trae el libro Repensar el Antiguo Perú, pero la tarea de ustedes ahora es buscar el libro, leerlo, comentarlo, criticarlo y entre todos seguir construyendo esta historia, ¿no? Que creo que lo que el libro muestra es que tenemos además no solamente una historia muy rica, sino una historia de la arqueología, ¿no? Que es muy rica en debates, en gente que ha imaginado y pensado el territorio y las culturas de nuestro país de diferentes maneras, y con los nuevos aportes y con los nuevos esquemas conceptuales podemos seguir avanzando un poco más en entender cómo fue la vida en el Antiguo Perú. Nos vemos.